Hola equipo, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos. Empecemos ya con la sesión de Masterclass, la que ya corresponde con el mes de noviembre. Vamos a tratar un tema muy nuevo. Recuerda que, bueno, estos meses os lo he estado diciendo que un poco pues la ambición que estamos teniendo desde TICMIL es hablaros de temas de los que normalmente no se suele hablar, que aquí tampoco hemos tratado generalmente y bueno, pues tratar amplia variedad para que os pueda ayudar un poquito pues, a entender mucho mejor lo que es el mercado Forex. Hay determinadas preguntas que en muchas ocasiones también vosotros os hacéis, así que voy a ir buscando sobre todo el poder cubrir todas las inquietudes que vais teniendo. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier pregunta, tenéis ahí el chat disponible donde, bueno, si estaba viéndolo, si tenéis alguna cosilla, si podéis confirmarme también si me podéis escuchar bien, os lo agradezco para poder asegurarme de que está todo correctamente. Vale, muy bien. Tenía ya a Sandra. ¿Qué tal, Sandra? Perfecto, que me estaba diciendo que se oía bien. Marcos, también, genial. Víctor, también, ¿qué tal? Un placer, Víctor, que me decía muchas gracias por la capacitación. Se escucha todo bien, entonces por lo que veo deberíais estar viendo ahora mismo el temario en la pantalla de cómo llevar tu estrategia de trading a la automatización. Quería tratar este tema, ¿vale? A ver, yo lo voy a hablar desde un punto de vista objetivo. Muchos ya lo sabéis, yo no tengo, mi plan de trading no está automatizado. Yo siempre me he decantado por lo tradicional. Me gusta mucho más el poder, bueno, ser yo misma la que analice, gestione, me da muchísima más confianza. Pero es verdad que últimamente, bueno, pues hay mucha gente que cada vez muestra más interés en el tema de lo que es la automatización, en poder a lo mejor de alguna manera no estar tan pendientes del ordenador, sobre todo pues los que no se dedican de manera profesional a esto, y poder llevar a lo mejor un registro de lo que se va operando, de lo que se va haciendo, pero ya os digo, pues a lo mejor sin la necesidad de tener que estar detrás todo el rato del mercado. Sobre todo pues suele ser gente, ya os digo, que no tiene demasiado tiempo o dicen, oye, pues yo es que tengo mi trabajo aparte, no es mi profesión principal y necesito tener como una vía, algo que me pueda ayudar a compatibilizarlo mucho mejor sin la necesidad, ya sabéis, pues de tener que estar pendiente todo el rato. Así que sobre todo orientado a esto y luego también pues los que tengáis curiosidad, obviamente también os va a ayudar mucho, los que tengáis curiosidad de cómo funciona esto del tema de la automatización, también os va a servir de ayuda y vais a poder entender mucho mejor determinados comportamientos del mercado y en qué consiste este tema. Van a ser 4 sesiones, así que si hay algo que digáis, oye, esto no lo he entendido bien, ya sea ahora o más adelante, me lo podéis decir y lo estaré tratando y sobre todo vamos a ver como una especie de introducción para que vosotros os hagáis más una idea de lo que es esto de la automatización que ahora mismo está tan de moda, ¿no? Hablando del tema de que todo está con inteligencia artificial automatizado, bueno, pues vamos a ir adentrándonos un poquito más en lo que es esta temática para que podáis entenderlo mucho mejor. Así que chicos, bueno, no me entretengo mucho más, vamos a empezar ya os digo cualquier duda que tengáis, paradme, ¿vale? Lo que necesitéis y vamos a comenzar. Empezamos con la primera parte, ahora, ya sí se ha cargado. Lo primero de todo, vamos a empezar por lo principal, ¿no? Por la base, que es un sistema automatizado. Hay muchas definiciones, también muchas veces se generan ciertas dudas, ¿no? De no saber exactamente qué es la automatización o en qué consiste, así que quería, bueno, en primer lugar, tratarlo un poquito con vosotros para que podáis saber a qué me refiero, ¿no? Cuando estoy hablando del tema de la automatización. Bueno, fijaros, al final ya os digo, la idea sobre todo es trabajar o que aquellas personas que a lo mejor no tienen tiempo lo utilicen porque digan, oye, pues yo es que no puedo estar todo el rato delante del ordenador, no puedo estar pendiente, pues optan a automatizar su sistema de trading. Eh, ¿Qué es más óptimo? Porque mucha gente dice, oye, yo sí tengo tiempo, porque, a ver, obviamente cuando no se tiene tiempo, no se tiene tiempo, pero hay mucha gente que sí lo tiene pero están indecisos porque no saben, no están muy seguros de si, oye, pues a pesar de no tener tiempo, perdón, es mejor automatizarlo igualmente o cuál es la mejor posibilidad. Siempre lo he aconsejado, si es posible, ¿vale? Si tenéis la opción de elegir, es mucho mejor el poder optar a hacerlo vosotros mismos, no automatizar vuestro sistema.
Viene bien entender de esto, saber de lo que se está hablando. Al final, toda persona que se quiera dedicar al tema del trading tiene que ser consciente de qué opciones son las que hay actualmente disponibles y dentro de esas opciones que hay disponibles, pues cuáles son las que compensan, cuáles son las que no compensan. Al final, nuestra tarea principal es estar lo más informados posibles y bueno, pues saber al final entre qué abanico de posibilidades nosotros podemos elegir. Por eso, pues, al final la idea es ejecutar órdenes, reglas que ya están programadas, sin intervención humana. Puede cubrir, dice, desde señales simples, sistemas que son mucho más complejos, no garantiza beneficios. Esto es lo que quiero decir, ¿vale? Hay mucha gente que se piensa que la inteligencia artificial vale para todo. Y no es así, ¿vale? La inteligencia artificial, yo muchas veces en este caso, cuando estamos hablando de trading, lo comparo con algo muy sencillo. Vosotros imaginad, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, a mí me recuerda mucho al tema de los indicadores y los osciladores. Hubo un tiempo que los indicadores y los osciladores se pusieron muy de moda, porque la gente básicamente lo que pensaba era, bueno, tengo alguien o algo, mejor dicho, un algoritmo que me dice de manera automática si entrar en compra, entrar en venta, entonces la gente lo veía como una manera teóricamente, cuidado con esto, de hacer dinero fácil. Entonces había mucha gente que pensaba, bueno, pues oye, mira, yo tengo ahí el dinero que está rindiendo sin que yo haga nada y al final es un poco muchas veces la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, si puedo currármelo lo mínimo posible, genial, pero el beneficio no va a llegar solo. Entonces, ¿puedes automatizar tu sistema? Por poder se puede automatizar. ¿Vas a maximizar tus ganancias? No. Tus ganancias van a ser muchísimo más bajas porque vas a tener más margen de error. Al final, no es igual el razonamiento humano que un sistema automatizado. Un sistema automatizado al final es una regla que un humano le ha metido, pero que el ordenador no va a razonar de manera lógica si se puede entrar, si no se puede entrar, si es conveniente, si esa entrada merece la pena, si tiene lógica entrar y no hay nada más óptimo como el propio, ya os digo, razonamiento del ser humano para poder comprender lo que está haciendo el mercado, poder entender bien el contexto, ¿vale? El gráfico, por muchos algoritmos que nosotros le pongamos o mucha inteligencia artificial que podamos llegar a tener, el algoritmo no va a razonar, ¿vale? Hasta ese nivel. Por eso ya os digo que de antemano, si alguien está pensando en tener muchísimos beneficios o que les vaya genial con la inteligencia artificial o con sistemas automatizados, yo ya os voy adelantando, ¿vale? Desde mi experiencia, que no es así. Los beneficios caen drásticamente, las pérdidas son mucho mayores y hay más riesgo de llegar a perder la cuenta. A ver, en principio perder la cuenta no si tienes una buena gestión de riesgo, pero el hacer que crezca mucho más lentamente sí, todo tiene un precio, ¿vale? El mínimo esfuerzo se paga también. Si te lo curras, trabajas duro y demás, obviamente pues al final eso siempre se va a ver recompensado. Herramienta que reproduce tu estrategia y su robustez depende del diseño, datos y gestión de riesgos. Pero ya os digo que sí reproduce tu estrategia, si consigues automatizarla y demás, pero la parte de razonamiento, porque al final yo tengo mi estrategia planteada, es una estrategia que sigo siempre a rajatabla, pero yo muchas veces desde la lógica, hay veces que veo que tengo una oportunidad de entrada, pero no me termina de dar confianza, el contexto no me cuadra, hay determinados aspectos que ya no corresponden a la estrategia, sino que corresponden a la experiencia, corresponden a la lógica, al sentido común, que son las que hacen que yo a lo mejor en un momento determinado tome la decisión de, oye, pues no se puede operar. Eso, insisto, ¿vale? El mercado no nos lo va a dar. Lo que es una estrategia, en teoría, que nosotros tratemos de racionalizar. El mercado no nos va a racionalizar nunca, ningún sistema automatizado lo va a hacer. Vale, entonces mucho cuidado con eso. Pero bueno, al final son reglas, son programas, son algoritmos que se ponen. eh, lo que es la parte de, digamos, vocabulario informático, esa parte no la voy a comentar, ¿vale? Obviamente eso es súper técnico, yo no sé informática, yo sí que os puedo hablar desde la experiencia, desde el trading, desde lo que es un sistema automatizado, en qué consiste y todas las claves principales, pero lo que es hablar ya de lenguaje informático, eso nos lo tendría que decir una persona que sea experta en informática, ¿vale? Lógicamente. Entonces, bueno, a ver, os cuento más cosas. Componentes imprescindibles. ¿Qué necesitamos para poder crear un sistema automatizado de trading? Si alguien aún así dice, oye, pues yo soy consciente de que no es lo suficientemente óptimo, no voy a ganar beneficio, pero hay mucha gente que dice, oye, bueno, no voy a ganar tanto beneficio, digamos, pero hay gente que dice, oye, aún así yo quiero operar, yo quiero trabajarlo.
Vale, primero tenemos que tener una estrategia de trading, pero no nos vale una estrategia de trading cualquiera, tiene que ser una estrategia que funcione, ¿vale? Obviamente, una estrategia que nosotros hayamos probado, hemos visto que funciona, que da buenos resultados, decimos, vale, pues oye, yo tengo una buena estrategia, no puedo aplicarla porque no tengo tiempo, voy a tratar de automatizarla. Con sus reglas de entrada, salidas, los filtros, los horarios de operativa, las temporalidades en las que vamos a trabajar, todo, ¿vale? Tiene que estar muy bien establecido desde un principio. Luego los datos, ¿vale? Todo, ahí lo tenéis, es decir, la calidad clave también, es decir, hay muchas veces que utilizamos determinadas estrategias o determinadas pautas que nos da el mercado y nosotros sabemos que, oye, pues esta pauta tiene una fiabilidad media alta, esta pauta tiene una fiabilidad baja, esta tiene una fiabilidad alta, entonces también eso lo tenemos que ir automatizando, ¿no? Para un poco, al final lo que nos va a servir esto es para el tema de la gestión de riesgo porque yo muchas veces, pues a lo mejor, oye, aplico determinados aspectos, determinadas pautas importantes de mi plan de trading, pero dentro de esas pautas yo sé que algunas representan un riesgo mayor, otras representan un riesgo más pequeño, entonces también conviene que todo esto nosotros lo vayamos automatizando de tal manera que la automatización de la estrategia pueda detectar qué patrones tienen una fiabilidad más alta y qué patrones tienen una fiabilidad que es más baja. Bueno, aquí lo tenéis, motor de ejecución, esto es muy informático, pero bueno, lo quiero poner sobre todo por aquellos que estéis interesados aún así de trabajarlo. Vale, ya trabajáis con MetaTrader. Bueno, tenéis ahí varios aspectos. Yo los que más conozco al final, lógicamente, es la MetaTrader y el CTrader también. Vale, yo CTrader también lo utilizo. Ya lo habréis visto algunas veces que comparto alguna imagen. Por ejemplo, ayer compartí una imagen de CTrader la plataforma con la que vosotros trabajéis, igualmente, pues una plataforma que vosotros veáis que es fiable, que funciona bien, que está todo comprobado, que no se manipulan mercados, ¿vale? Cosas de este estilo. Gestión de riesgo, tenéis que aplicarlo. Oye, que tenéis una gestión de riesgo que decís, oye, pues yo sé que mi gestión de riesgo funciona, sé que mi gestión de riesgo da buenos resultados. Vale, pues podéis quedaros con esa. Pero, insisto, aquí una vez más, es importante que la gestión de riesgo que apliquéis y que vayáis a automatizar sea una gestión de riesgo que funciona, ¿vale? Que da buenos resultados. El backtester, obviamente, ¿vale? Todo esto del backtester siempre es importante todo lo que vosotros hayáis estado midiendo sobre vuestra estrategia, de los resultados que os ha estado dando, todo, que lo tengáis también bien aplicado, ¿vale? Todo hay que registrarlo. Tenéis ahí un poco, bueno, las logs de órdenes, métricas en tiempo. Sé que son muchos conceptos, sobre todo lo que quiero es que os quedéis con la idea, pero al final, sobre todo, lo que yo quiero que tengáis en cuenta principalmente es el hecho que tengáis claro, pues al final, la estrategia que vosotros vais a estar utilizando. Bueno, en definitiva también los time frames, que ya lo he estado comentando, que también vais a estar utilizando, el broker con el que vais a operar, todo el tema de infraestructuras, bueno, eso sí, pues es un poquito más técnico, pero básicamente todos los aspectos de vuestro plan de trading, ¿vale? Quería ponerlo de la manera más completa posible para poder abarcar, si no es todo, al menos prácticamente todo. Tenéis que ser muy concretos, que no dejéis nada bueno, pues ahí a la posibilidad de que a lo mejor pueda llegar a improvisar vuestro sistema automatizado para que quede todo bien cubierto y dentro de lo que cabe, pues podéis decir, oye, sí, mi estrategia es lo más óptima posible. Vale, sé que son muchos, yo os digo, sé que son muchos conceptos. En los próximos días vamos a ir viendo más cosas. Ya sabéis que tenemos 3 sesiones más, además de esta, entonces también ahí lo estaremos trabajando. Esto, a ver, sé que muchas veces puede sonar un poquito a chino, ¿vale? Yo sé que esto puede sonar a veces un poquito a chino, esto que voy a ir comentando, pero bueno, sobre todo, si aquellos que estáis interesados, sé que quizás pues algunos de vosotros tengáis en mente a lo mejor automatizar vuestro sistema, tendréis que contactar con un informático, ¿vale? Es lo más lógico. A no ser que vosotros seáis informáticos, con lo cual lo tenéis mucho más tranquilo ya todo. Quería compartir con vosotros una serie de palabras, una serie de conceptos que tenéis que comentarle también a vuestro informático, ¿vale? En el caso de que estéis interesados. A mí algunos de ellos me suenan un poquito a chino, sí, pero son necesario conocerlos, ¿vale? Es decir, si vosotros queréis utilizar alguna de estas tecnologías, tenéis que tener estos conceptos con vosotros, para que si queréis apuntarlos, queréis hacerle un pantallazo, queréis hacerle una foto, también lo podáis hacer para que lo tengáis, ¿vale? Obviamente la elección tecnológica, ya hemos hablado de la MetaTrader, quien no conoce la MetaTrader,
sabéis que millones de brokers lo tienen, tiene lo que es el tester, bueno, es bastante bueno. Es cierto que el único problema que tiene quizás la MetaTrader es que a la hora de automatizarla es un poquito más difícil, tiene muchas más limitaciones. Hay otras plataformas que sí permiten a lo mejor una automatización mucho más sencilla. Pero bueno, para que lo veáis como opción, ¿vale? Como posibilidad, y yo sé que muchos como vosotros y como yo estáis muy acostumbrados a utilizarla, pues también para que lo tengáis en cuenta, pero ya os digo que seáis conscientes de que al ser un poquito más clásica, no sé si el día de mañana harán alguna actualización, harán alguna modificación, pero todavía está un poquito limitada, ¿vale? Es un poquito limitada. Pero bueno, como opción ya os digo que también lo tengáis en cuenta. Plataformas, además de la MetaTrader, Python, yo no la he usado nunca, ¿vale? Pero bueno, ahí podéis ver un poco características, he estado indagando y demás, que es muy flexible, excelente para Data Science, integración con ML visualizaciones, necesita puente con broker, ¿vale? Entonces ahí también tenéis como otra posibilidad. A mí, como os digo, yo la que utilizo es MT4, es CTrader y las otras algunas veces, a lo mejor en alguna de ellas, sí que es cierto que he trasteado un poquito, les he echado un vistazo, pero como para conocerlo muy, muy, muy en detalle, tampoco. Siempre, pues en el momento en el que he podido comprobar que a lo mejor había alguna plataforma que a mí ya sí que sí o sí me iba bien, pues no he visto necesidad a lo mejor de quedarme con otra, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, empecé a hacer trading, antes tenía, digamos, pues más la necesidad a lo mejor de buscar más posibilidades porque quería ver un poco pues qué era lo que había, qué era lo que me podían llegar a ofrecer, pero luego ya cuando vas cogiendo experiencia y vas viendo realmente lo que te funciona, te das cuenta que quizás a lo mejor pues no hace falta buscar tanto, pero tenéis ahí las posibilidades, por eso, pues si tenéis algún interés, alguna intención, queréis ver plataformas también para que les podáis echar un vistazo. Víctor Hugo me decía si hay alguna herramienta de backtesting que usted pueda recomendar. Lo vamos a ver, ¿vale? En futuros webinars que tenemos para esta masterclass de noviembre, lo tengo ahí precisamente programado. Así que también por ahí os estaré comentando más cosas, ¿vale? Así es que, bueno, como tenemos bastantes sesiones, nos va a dar mucho margen para poder ver mucha información y poder ampliar mucho más también en ese aspecto. Entonces, bueno, ahí tenéis un poquito plataformas, ya os digo, para que aquellos que estéis interesados también, pues oye, si queréis indagar, queréis buscar más plataformas, también podáis hacerlo. Siempre lo que parte del decir, oye, ¿cómo sé yo o si realmente merece la pena automatizar mi estrategia de trading? Es una de las preguntas que se hace mucha gente. Al final es lo normal, ¿no? Es lo lógico que nos podamos hacer este tipo de preguntas porque hay mucha gente que, ya os digo, pues no tienen mucho tiempo y quieren automatizar, perdón, la estrategia porque quieren tratar de sacar máxima rentabilidad dentro de la limitación de tiempo que se tenga. Entonces, una de las claves principales para ver si realmente merece la pena automatizar o no nuestra estrategia siempre va a ser el tema del backtesting. Backtesting al final lo que nos va a ayudar, que ya lo iremos viendo en futuras sesiones, nos va a ayudar a comprobar si nuestra estrategia es lo suficientemente consistente, si es buena, si da buenos resultados, y el saber si es buena, si da buenos resultados es lo que al final nos va a ayudar a decidirnos si merece la pena automatizarla o no merece la pena automatizarla. Y ya no solamente que sea buena o no, también nos ayuda muchas veces a optimizarla, porque a lo mejor es una estrategia que dices, oye, de primeras la he estado trabajando, funciona muy bien, pero tiene un fallo determinado. Entonces, no es cuestión de decir, oye, pues no la voy a utilizar, no la voy a trabajar, sino a lo mejor lo único, pues merece la pena tenerla en cuenta, pero hacerle alguna pequeña modificación y luego ya sí que es más que suficiente para poder trabajar el mercado forex. Yo, por ejemplo, cuando creé mi estrategia, no creé una estrategia directamente con un porcentaje elevado de aciertos. Creé una estrategia que al final, obviamente, tenía una serie de porcentaje de aciertos, como todas, y mi objetivo principal ahí fue ir poco a poco optimizándola. Decir, bueno, pues oye, si ahora tiene este porcentaje, pues ir cambiando cosas de la estrategia, que a lo mejor digas, oye, pues después de mucho tiempo trabajándola, tiene esta limitación o este fallo, entonces intentas corregir el fallo, al final con el objetivo de tratar de tener una estrategia que sea cada vez más óptima, cada vez más óptima y cada vez más eficiente. Por eso digo que al final no es cuestión o no, esto no consiste en decir quito la estrategia, dejo la estrategia de lado y voy a buscar otra, sino simplemente pues quizás tenemos una estrategia que tiene muy buen potencial, que da muy buenos resultados
y bueno, que podría llegar a dar buenos resultados y que lo único que necesitamos es hacer alguna pequeñita modificación con el objetivo de poder mejorarla y hacer que sea cada vez más óptima. Entonces, no tiréis la toalla si tenéis una estrategia que creéis que no es todavía lo suficientemente buena, no tiréis la toalla de quitarla y de empezar con otra totalmente diferente porque a lo mejor simplemente tenéis que hacer algunos pequeños ajustes. Muchas estrategias, dice, fallan en producción que ignoran la ejecución real. Bueno, al final las estrategias se prueban en real, no se prueban en demo. Siempre cuando estamos trabajando en demo es como un primer testeo para ver si nos gusta, si estamos cómodos, pero luego ya el resultado final, el comprobar si una estrategia realmente es buena, si nos puede dar buenos resultados, eso lo vamos a descubrir luego ya en una cuenta real, donde la psicología cambia totalmente y el mes a mes al final es lo que nos va a ayudar a comprender si nuestra estrategia es buena. Vale, bueno, aquí tenéis un poco pues los tipos de testeo a lo que tenéis que someter. Yo os diría, al final, claro, encontrar una estrategia que nos vaya bien es complicado, ¿vale? Siempre es difícil, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Por eso muchas veces también se dice que el que quiera dinero fácil en trading, que espere sentado porque no es dinero fácil. Lleva mucho trabajo y el tema del backtesting es uno de los trabajos, yo diría, más fuertes, porque al final ya tienes la estrategia o más o menos tienes tu estrategia que va bien contigo, que da buenos resultados o crees que puede llegar a dar buenos resultados, que coincide un poco pues a la hora de compatibilizarlo con tus actividades que tengas también, ya sea personales, profesionales, y luego ya una vez que tienes más o menos diseñada esa estrategia, viene después un trabajo importante donde lo que vamos a tener que estar haciendo durante meses es ir chequeando, ir testeando que realmente sea buena. Es decir, que realmente merezca, perdón, la pena que nosotros la tengamos en cuenta. Por eso, pues aquí tenéis que ver un poco qué aspectos, ¿no? Es en los que vosotros os tenéis que centrar para comprobar que vuestra estrategia realmente sea buena, que funcione. Temas de spreads, ¿vale? Que es bueno, todo lo relacionado con las comisiones. Ahí tenéis algunas herramientas que os he querido incluir, ¿vale? Por si le queréis dar un vistazo. A mí, a día de hoy, obviamente, yo esto no lo hago, ¿vale? Este testeo, a mí me lo hacen aparte. Cuando te profesionalizas un poquito más, pues sí que te puedes permitir a lo mejor el externalizar determinados servicios para que a ti no te corresponda todo, porque al final, si no, muchas veces dices, oye, me dedico a esto a nivel profesional, tienes muchísimo trabajo todos los días y dices, oye, pues es que a lo mejor yo sola no me puedo dedicar a hacer esto constantemente, ¿no? Sino que más bien, pues a lo mejor algunas veces tienes que externalizar y dejar que lo hagan por ti. Pero bueno, son herramientas que yo soy consciente de que funcionan y que creo que sí que os pueden servir, ¿vale? Entonces, bueno, echarles también un vistazo porque os pueden ayudar bastante, ¿vale? A poder comprobar si vuestra estrategia realmente es una estrategia que merece la pena y ya os digo, a la hora de hacer backtesting, realmente vosotros no os centréis con, oye, voy a hacer 2 semanas, por ejemplo, y después de 2 semanas veo que funciona, que va bien, venga, pues esta estrategia ya da buenos resultados, para adelante. Siempre, al menos, mínimo, unos 6 meses. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, oye, yo con 3 meses tengo suficiente. Bueno, hay mucha gente que usa 3 meses, pero con el paso del tiempo, cuando va pasando más tiempo que ese, realmente es cuando sí te vas a poder dar cuenta si tu estrategia al final realmente es buena o necesita algún ajuste, no para optimizar beneficios, sino algún ajuste para hacer directamente que sea rentable, ¿vale? Que nos dé buen beneficio. Entonces es complicado, por eso os digo que es tener paciencia porque al final no es algo que se vea de la noche a la mañana. Vale, entonces seguimos. Fijaros, métricas claves para evaluar también. Estas métricas podéis tomar nota, ¿vale? También lo que os va a ayudar, lo que es la expectancy, que es el beneficio medio por trade. Muchas veces cuando nosotros abrimos entradas, esto al final lo que nos va a ayudar es saberlo un poquito más en un medio plazo. Cuando abrimos entradas tenemos unas expectativas determinadas. Oye, pues yo he abierto una entrada y tengo la expectativa de que el mercado me pueda llegar a dar este beneficio en el sentido de que pueda llegar a alcanzar un determinado nivel. Hay algunas veces que estas expectativas se cumplen, funcionan, y hay otras veces que dices, oye, pues mi expectativa era esta, al final se ha quedado en la mitad o no se ha ido hasta donde yo quería. Hay también, si el desajuste es demasiado grande, pues merece la pena también que le echemos un vistazo, ¿vale? A ver qué problemas a lo mejor es el que se puede llegar a dar.
El profit factor también, ¿vale? El factor de beneficio, tenéis ahí todas las fórmulas. Le podéis echar un vistazo del máximo, drop down también, que queramos tener, según nuestro perfil de riesgo. Eso depende mucho del perfil de riesgo. Si tenéis un perfil de riesgo que sea más conservador, si tenéis quizás un perfil de riesgo que sea un poquito más agresivo, al final tiene que responder con vuestro perfil como traders, win rate, ¿vale? También al final qué porcentaje de ganancias son las que estáis teniendo, las operaciones que se abren por periodo, ¿vale? Depende, a ver, cuando es swing trade es verdad que las operaciones son pocas. Cuando tienes day trading, sí puedes ampliar más esa cantidad de operaciones, entonces quizás lo puedes ver más claro aún. Pero bueno, básicamente al final lo que tenemos que ir viendo nosotros es que efectivamente, según al final las operaciones que nosotros vayamos abriendo, cuanto más tiempo estemos repasando esas entradas va a ser mucho mejor, porque al final eso nos va a ayudar realmente a comprobar y a comprender si nuestra estrategia es rentable en el tiempo o quizás a lo mejor, pues, como os he comentado, a lo mejor tenemos que hacer algún reajuste adicional porque nuestra estrategia no es lo suficientemente rentable, no da beneficios y eso no nos lo va a medir en un mes. Hay mucha gente que a lo mejor abre operaciones, de repente hay un mes que dicen, oye, me ha ido muy bien este mes y creen que su estrategia ya está perfecta, entonces dicen, vale, pues ya no necesito más, ya empiezo a operar en real. Por eso siempre aconsejo, pues oye, darnos un poquito de margen, darnos un poquito de tiempo, el no precipitarnos a la hora de tomar decisiones y decir, oye, pues si veo que mi estrategia me ha ido bien un mes, no pensar que ya lo tengo todo hecho, sino voy a dar un poquito más de espacio, voy a dar un poquito más de tiempo y comprobar a ver si según vayan pasando los demás meses, también voy teniendo beneficio. Es cuestión de intentar asegurarnos de que no ha sido un golpe de suerte, de que no ha sido algo que dices, oye, pues ha sido casualidad, sino que efectivamente pues tengo una estrategia que es rentable, que es consistente, porque según va pasando el tiempo, van pasando los meses, al final siempre alguna pérdida vamos a tener, puedes tener meses de más ganancia, de menos ganancia, pero que de lo que se trata es de que bueno, que seamos consistentes básicamente que poco a poco, ya sea algunas veces más, otras veces menos, pero que nuestra estrategia pues, nos haga ir obteniendo beneficio, ¿no? Que al final es para lo que estamos en trading. Entonces, todos estos aspectos, por eso siempre destaco tanto el echarles un vistazo, el estar muy pendientes y no pensar como, oye, de la noche a la mañana tengo que ganar todo esto o tengo estas expectativas o porque un día me vaya bien, tengo una estrategia ya que está todo perfecto, que me va muy bien, sino que al final con el paso del tiempo es lo que realmente nos va a ayudar a comprender si la estrategia que nosotros estamos utilizando realmente merece la pena. Regla habitual nos dice, bueno, en cuanto a la gestión de riesgo, tenemos que ser muy críticos, tenemos que ser muy, muy estrictos con la gestión de riesgo que nosotros vayamos a llevar a cabo, ¿vale? Siempre, siempre tenemos que ser muy, muy críticos. Aunque tengamos un perfil un poquito más arriesgado, tenemos que actuar en ese sentido de una manera, desde un punto de vista muy conservador. ¿Qué aspectos? Fijaros, regla habitual. Yo siempre he dicho que la clave, sobre todo, para poder tener buenos resultados, es que nuestro porcentaje de riesgo sea siempre el mismo, ¿vale? Puedes tener un margen, es decir, fijaros, 1 o 2%, es decir, me voy moviendo del 1 al 2%, dependiendo, pues si veo que el mercado está más difícil o está más fácil, eso sí, pero no es en plan de ahora tengo un tipo de perfil más arriesgado, luego de repente tengo un perfil a lo mejor más conservador, es decir, que seamos incoherentes con nuestra estrategia. Eso también lo tenemos que evitar porque al final de lo que se trata sobre todo es de poder tener una fiabilidad, ¿no? En lo que nosotros estamos trabajando y ser muy disciplinados. Siempre lo he dicho que el ser disciplinado en trading es imprescindible si realmente queremos sobrevivir en esto. Hay mucha gente que se piensa que, oye, el ser rentable significa estar todos los días ganando, ganar muchísimo, no perder nada. Y siempre lo he comentado, es verdad que es importante el ganar, pero también es importante limitar las pérdidas. Si un trader rentable no es el que gana todas, sino el que sabe limitar pérdidas cuando llegan en el momento. Hay gente que tiene muy buena estrategia, pero no sabe limitar las pérdidas, no es capaz de gestionar bien el riesgo. Entonces, por muy buena estrategia que tengas, pues al final las pérdidas van a terminar llegando. Y bueno, pues el consiguiente riesgo también de perder nuestra cuenta de trading, por supuesto, también.
El drawdown también, ¿vale? Que vamos a tener, es algo que siempre tenemos que tener muy bien limitado. Ya os he dicho, a la hora de automatizar nuestra cuenta de trading, también nosotros lo tenemos que tener muy, muy bien establecido, ¿vale? Con qué drawdown nosotros vamos a trabajar. Necesitamos ser conscientes bueno, cuál es nuestra limitación de riesgo y no utilizar un drawdown que sea demasiado grande, porque al final va a hacer que tengamos una operativa que no sea consistente en el tiempo. Tamaño basado en volatilidad también, el límite de pérdidas diarias, semanales, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, oye, pues yo puedo evaluar cuándo una semana ha sido o está siendo más difícil, porque si evalúo que tengo una semana más difícil, que tengo más complicada, pues hay algunas veces que dices, oye, veo que el mercado está tan difícil que yo soy consciente de que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es estarme quieta. Algunas veces ha pasado y en esos casos tenemos que saber aplicarlo correctamente. Y hay otras veces que dices, oye, yo, bueno, soy consciente de que a lo mejor el día empieza bastante complicado y puedes decir, pues una de dos, o limito mis pérdidas o me quedo quieta, ¿vale? Ya depende un poco también de la situación que nosotros tengamos y de si somos conscientes de que el mercado pueda estar más fácil, pueda estar más difícil, ¿vale? Este tipo de situaciones también son cosas que conviene que nosotros preveamos porque al final, pues tenemos que saber en qué momento hay que limitar más las pérdidas, tenemos que cambiar nuestra gestión de riesgo. Todo esto es importantísimo a la hora de tomar decisiones y tenemos que estar preparados. Y la pena es que poca gente cuando empieza en trading lo está, bueno, no cuando empieza en trading, sino cuando empiezan a operar ya en real, pensando que tienen una estrategia que realmente les da buenos resultados. Diversificar también, lo he dicho, viene bien no quedarnos solamente con un par, sino el decir, vale, pues voy a diversificar, voy a tratar de trabajar más activos, porque al final la idea es si un mercado está más difícil, tener un plan B, tener otra opción, tener otra posibilidad de decir, vale, pues yo sé que este mercado está más difícil, pues me voy a quedar con este otro, voy a trabajar de esta otra manera. Al final, el tener alguna posibilidad más, tener alguna opción más, siempre nos va a ayudar a poder maximizar nuestras ganancias y que no sea quizás pues a lo mejor tan complicado, ¿vale? Nos va a ayudar mucho. Yo siempre aconsejo, como os digo, el poder limitar y diversificar, que yo creo que son dos de las claves más importantes cuando nosotros lo estamos trabajando también de esa manera. Circuit breakers, bueno, límites de pérdidas, que eso ya lo he comentado, si que hacen repares, estrategias para reducir correlación. Conviene, si tenemos mercados que están muy correlacionados, quedarnos solamente con uno de ellos. Si somos capaces de limitar con qué activos nosotros vamos a estar trabajando y quedarnos con aquellos que realmente no tienen una correlación demasiado aparente, también vamos a poder tener muchas más opciones de obtener mejor beneficio. Es decir, oye, pues en algún momento dado da la casualidad que es que hay un mercado que está muy difícil, me puedo quedar con otros sin temor a que pueda comportarse exactamente de la misma manera porque pueda llegar a guardar algún tipo de correlación. Así que si vuestra idea es trabajar con gráficos que tienen una correlación muy clara, en estos casos siempre lo mejor es echar a un lado, al menos quizás pues el más complicado de ellos, y quedarnos con los que nosotros podamos ver más sencillos. Vale, antes de terminar la sesión de hoy, quería que viéramos la parte de ejecución y latencia. ¿Vale? Latencia, a ver, realmente la ejecución rápida es lo que siempre se está buscando. ¿Qué hablo yo con esto? Sobre todo a la hora del tema de la ejecución, lo que interesa si vosotros vais a automatizar algún tipo de estrategia, es que os quedéis con la idea de que a nosotros lo que nos interesa es que si se tiene que abrir alguna entrada porque de repente haya alguna confirmación según lo que yo haya establecido, que se ejecute rápidamente. ¿Vale? Buscamos una ejecución, como os digo, rápida, que sea prácticamente instantánea, para evitar que si el mercado en ese momento a lo mejor se está moviendo mucho, pues perdamos la ocasión de poder entrar en el momento más óptimo y poder maximizar las ganancias, al final poder recoger la máxima ganancia posible. Entonces también pues conviene tener algún tipo de sistema lo más moderno posible, con buena capacidad para que no haya ningún tipo de problema y que al final las operaciones se ejecuten rápidamente. Temas de servidores, pues ahí es cuando sí tenemos que tirar un poquito más de informática, ¿vale? Y consultar en otro tipo bueno, pues al final de temas informáticos, pues algún sistema, algún servidor que realmente pueda estar bien conectado y que en un momento dado, si yo necesito ejecutar algo cuanto antes, que me pueda dar también esa posibilidad. Víctor, me decías, ¿dónde podría consultar la correlación entre diferentes activos?
Hay muchas páginas, por ejemplo, del estilo de investing que yo sí que sé que se pueden ver las correlaciones. Hay que tener en cuenta de todas maneras que hay correlaciones que son variables, ¿vale? Que a lo mejor en un momento dado del día o de la semana o del mes tienen una correlación mayor y luego tenemos otra serie de correlaciones que a lo mejor pues, pueden ir cambiando, son más fijas. Pero bueno, si entendéis de economía, hay correlaciones muy claras, por ejemplo, entre el oro y el dólar australiano. ¿Vale? Determinados activos de este estilo que sí tienen una correlación que es súper, súper clara. Pero bueno, si queréis ver correlaciones más esporádicas y al margen de lo que es el tema de un tema más formativo, digamos, ya os digo que lo podéis encontrar sobre todo pues de cara a páginas como Investing, como el portal Investing, que os va mostrando correlaciones con el paso del tiempo. Y luego entender tipos de órdenes del broker, ¿vale? Pues también obviamente, a ver, yo me imagino que al final los brokers con los que trabajéis tendrán todos los stops los normales, stop limit, buy stop, todos de este estilo. Pero bueno, también vosotros saber las opciones, los servicios que os está ofreciendo el broker para poder maximizar también todo esto, ¿vale? Al final tratar de quedaros con los servicios que os ofrece y no tratar de automatizar algo a lo mejor con lo que vosotros en ese momento pues quizás no podéis contar, ¿vale? También que es importante. Vale, chicos, entonces, bueno, de momento hasta aquí es la introducción que quería que viéramos. Pasado mañana jueves vamos a ir más allá, ¿vale? Vamos a ir un poquito más allá, seguiremos ampliando mucha más información. Así que de momento, bueno, repasar todo esto. El jueves os espero con la próxima sesión. Si tenéis alguna duda de todo esto que os he estado comentando, me podéis decir, ¿vale? Por el chat cuando ya comencemos y también iré resolviendo las dudas. Así que nos vemos el jueves con la próxima sesión. Gracias, Marco, por tu mensaje. Un placer. Que tengáis un buen día, chicos, y nos vemos el jueves y continuamos con mucho más.